Lo primero que quiero decir es gracias. Gracias por la invitación, gracias por solicitarme o designarme para ese puesto de vicepresidenta regional para el tema libertad de prensa. Gracias también por la protección, porque aunque les parezca difícil de creer, todo este tipo de designaciones, posibilidades de acceder a un micrófono, invitaciones de todo tipo, funcionan en mi país como un escudo protector que, si bien no es total ni completamente inmune, sí puede evitar en grado sumo la represión, la detención, en fin. Entonces, además de agradecer hoy estar aquí con ustedes, quisiera hablar de Cuba, ¿no? Más allá de Giovanni Sánchez, que es esta personita, esta filóloga que se ha hecho periodista a la carrera y no de carrera, pues quisiera hablar de mi país. Me imagino que muchos de ustedes tienen ya en la mano o pueden consultar vía web el informe que sobre Cuba pues se está presentando en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por tanto, más que leer el informe, que pueden ustedes comprobarlo y cada uno de sus párrafos pues analizarlo con detenimiento, lo que pretendo es más bien conversar, hacer una visión general del estado actual de la libertad de prensa o de la falta de libertad de prensa en Cuba. Pues bien, no solamente el hecho de que hayan pasado más de 50 años para que un cubano residente en la isla se siente en esta silla es uno de los indicadores de cuán mal estamos en el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa en mi país, ¿no? También el hecho de que solamente hace unas pocas semanas, en enero de este año, finalmente el gobierno cubano ha hecho una reforma migratoria que ha permitido, si no disfrutar de la entrada y de la salida del país como un derecho inalienable por el mero hecho de haber nacido en la isla, al menos ha permitido a varias personas, activistas, periodistas independientes, bloggers alternativos, pues plantearse el hecho de salir al exterior y empezar a acceder a todos esos escenarios internacionales que nos estaban vedados. La situación de la libertad de prensa en mi país es calamitosa. En primer lugar, la propia legalidad mantiene cláusulas y leyes que impiden el libre ejercicio de la opinión. Recordemos la tristemente célebre ley Mordaza, conocida así, aunque en realidad se llama Ley 88, por la cual en el año 2003 75 disidentes, periodistas independientes, activistas de todos los colores políticos fueron a parar a prisión, condenados a largas penas. Pues bien, esa estructura legal de penalización de la discrepancia de la opinión y la información sigue en pie. O sea, cualquier persona que en Cuba ejerza el periodismo independiente está casi siempre caminando por una delgada línea roja entre la libertad y la cárcel, entre poder seguir caminando por las calles o terminar en un calabozo. Por ejemplo, hablando de calabozos, quiero aprovechar para mencionar aquí el caso del activista y periodista independiente Calixto Ramón Martínez, quien no solamente lleva ya casi 6 meses detenido sin que se le haga juicio, sino que desde el 6 de marzo pasado se ha declarado huelga de hambre. Un hombre joven cuyo delito principal fue, a mediados del año 2012, denunciar el desvío o el mal estado de una serie de medicamentos que habían sido donados a Cuba por la Organización Mundial de la Salud. Y también, pues, uno de sus delitos fue hablar de la epidemia de cólera en Cuba. Un país cuya prensa siempre trata de mantener el axioma de que dentro de la isla el paraíso, fuera de la isla el infierno. Por tanto, reconocer la existencia de una epidemia de cólera era casi pues un delito de traición, de injuria a la imagen nacional para estos medios oficiales. Pues entonces el castigo para el hombre que difundió esa información por primera vez, que al final el gobierno tuvo que reconocer que era cierta, es permanecer en una celda, en una cárcel cubana, sin que todavía se le haya hecho el debido proceso jurídico. También podría hablar, por ejemplo, de una serie de periodistas independientes, bloggers alternativos, que sufren cada día lo que se puede llamar la represión raulista. No es que la represión tenga apellidos, la represión es represión, ¿no? Pero
Si algo se ha hecho evidente durante el gobierno de Raúl Castro, era un cambio de método represivo. Por ejemplo, si los periodistas independientes y las personas que informamos de manera paralela o diferente al Estado, antes éramos víctimas de estos grandes shows mediáticos que organizaba Fidel Castro contra sus opositores y los periodistas incómodos, y los llevaban a juicio, condenaban a largas penas de prisión. Ahora el estilo parece ser más paramilitar, o sea, ahora el estilo de la represión es tratar de no dejar huellas legales, de manera que con mucha frecuencia los activistas y estos periodistas independientes son detenidos en la calle, subidos a un auto matrícula privada, empujados, amenazados, golpeados por hombres vestidos de civil que nunca presentan una identificación, y así pueden llevarlo a dar un paseo hacia un lugar, hacia una carretera, o llevarlo a una casa, o llevarlo a una estación de policía donde tú nunca se declara que el activista ha llegado, y después de algunas horas pues es liberado, todavía bajo el shock, todavía bajo la amenaza, ¿no? Sin ni siquiera poder tener en sus manos una evidencia de la represión que sufrió. O sea, dejan no solamente al activista bajo el shock de la represión, sino además desprovisto de cualquier elemento, un acta judicial, un acta de detención que le permita emprender posteriormente una denuncia. Ese es el estilo que ahora mismo es más extensivo para reprimir la opinión y la información libre en mi país. Sin embargo, y aunque el panorama parece hasta ahora, por lo que les he narrado, bastante gris, bastante peligroso, sin embargo debo decir que estoy muy esperanzada. ¿Por qué estoy esperanzada? Bueno, pues porque han empezado a surgir nuevos fenómenos que están ayudando a los ciudadanos cubanos a expresarse, a reportar toda esa Cuba profunda, silenciada, censurada, que los medios oficiales pues tratan de echar a un lado, tapar, que la propaganda turística por un lado y la propaganda ideológica por otro pretenden ignorar esa Cuba real, ¿no? Pues mi esperanza parte de que ahora mismo hay una especie de ebullición, de deseo de decir, de necesidad de parte de muchos cubanos de poner su opinión, ¿no? Poner visiblemente todos aquellos reportes, informaciones que él ha podido compilar. Las tecnologías nos están ayudando mucho en esa tarea. Si al periodista independiente de hace unos 10, 20 años pues tenía que dictar las noticias vía telefónica y esperar a que alguien de manera magnánima desde el extranjero pues transcribiera la noticia y la colocara en un medio de prensa, ahora las nuevas tecnologías, estoy hablando de los blogs, las redes sociales, Twitter, que realmente ha sido una revelación en nuestro país, pues ahora todas esas herramientas han permitido que nos narremos en primera persona, que seamos nosotros no solamente la fuente informativa, sino también el propio soporte en el que plasmamos toda esa información, todas esas noticias censuradas. Así que han comenzado a proliferar portales digitales, revistas digitales, en la ausencia de poder hacerlo en papel, o sea, ante la evidencia de que imprimir una de estas revistas, uno de estos periódicos alternativos, podría acarrearle a los editores ser juzgados por un delito de propaganda enemiga. Ante esa evidencia y ante además la minusvalía material que padecemos 11 millones de cubanos, pues el mundo digital ha traído un terreno con mucha menos censura y además con menos pretensiones materiales a la hora de publicar en él. De manera que proliferan los sitios, proliferan las revistas digitales, proliferan las redes alternativas de distribución de información. A lo mejor a ustedes les parece un poco asombroso, pero en mi país, en Cuba, circula a una velocidad la información en un mercado prácticamente ilegal y clandestino. Lo mismo circulan documentales, series, filmes, que también copias de páginas web de mano en mano a través de ese artilugio maravilloso y casi mágico que es una memoria flash, y que le cuesta tanto trabajo al gobierno pues interceptar. No me imagino que puedan colocar un policía en cada esquina para ver quién tiene un memory flash y quién no. De manera que estos pequeños artilugios nos han ayudado mucho en la labor informativa. Twitter, les decía hace un rato, también ha jugado un gran papel, porque si los blogs, si las páginas web, si el reporte vía telefónica estaban permitiendo hacer, por ejemplo, la crónica, la denuncia, quizás también pues estas pinceladas de la realidad que no se añejan tan fácilmente con el tiempo,
Twitter vino a darnos la inmediatez, el poder ir por la calle con un teléfono móvil en la mano, sin conexión a internet, pero en un momento de peligro, poder mandar 140 caracteres que le digan al mundo lo que nos está ocurriendo, ya sea una detención, un acto represivo o también algo que veamos como testigos que está ocurriendo. Entonces la dinámica informativa está cambiando. Si antes, durante muchos años, vivimos bajo un monopolio férreo, un monopolio partidista sobre la información, y aquí me permito hacer un pequeño paréntesis, hay mucha gente que cree que en Cuba los medios masivos de información son públicos o son propiedad del pueblo. Totalmente falso. Los medios masivos en mi país son propiedad privada del Partido Comunista. Eso es importante remarcarlo, porque es el Partido Comunista y su aparato ideológico el que decide qué se publica, qué no se publica, qué se censura, quiénes pueden trabajar en esos medios y quién no. Entonces el equilibrio informativo está empezando a cambiar, dado que cada vez más los ciudadanos tienen otros caminos para enterarse. Esos caminos son múltiples: las antenas parabólicas ilegales, las memorias flash, los CD, los DVD donde se distribuye información. Incluso están apareciendo, por ejemplo, proyectos que se basan en pequeñas televisiones alternativas que se filman muchas veces en la sala de una casa, en un pequeño set muy improvisado, con cámaras y instrumentos tecnológicos de muy poca calidad, pero aún así hay un apetito en la población de buscar esos materiales. Entonces, de ahí nace mi esperanza de que el cubano común ya no se traga tan fácilmente la papilla informativa que le da el Estado o el Partido Comunista. Está buscando más. Y en medio de eso, y por eso me gusta tanto el título de esta pequeña conversación con ustedes, de cómo abrir el cerrojo desde adentro, yo pienso que allí, en este movimiento de búsqueda de otra información, de generación de contenido digital por un lado, pero quizás muy pronto también en otros soportes, está precisamente la manera en que estamos abriendo el cerrojo insular, el cerrojo del monopolio informativo, con mucho ingenio, con mucho peligro también, pero en una situación en que el gobierno sencillamente solo le queda estar a la defensiva. ¿Por qué? O abren los medios a otras voces, a otros tipos de periodismo, un periodismo más objetivo, más real, más apegado a lo que realmente está pasando en la sociedad cubana, o se mantienen como hasta ahora, totalmente a la defensiva, agrediendo, insultando, creando campañas de difamación, linchamientos mediáticos contra los que hacemos otro tipo de prensa. Así que, grosso modo, es esta la situación actual. Pueden leer el informe con más detalles. Me encantaría que hicieran preguntas, pero mi mensaje final es, por un lado, nada está cambiando, o sea, nada está cambiando por voluntad del gobierno. Seguimos viviendo en un país donde está penalizada la discrepancia y penalizada la opinión. Y por otro lado, aunque les parezca muy contradictorio, mi mensaje es: algo está cambiando irremediablemente en Cuba, en el interior de los cubanos.